Te confieso, Jaime, hay cosas que me impresionan. Primero, cuando aparecen estas especie de figuras públicas del narcotráfico, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán lo era, Emma Coronel Aispuro, habló ayer con dos influencers que se llaman Wilito y Lonche, habló durante 5 horas y de inmediato se hizo tendencia. Se hizo tendencia mientras cocinaba, ¿sí? Relató sus encuentros con, primeros con el Chapo Guzmán, que ya era el cabecilla del cártel de Sinaloa, habló de su boda, eh, cómo conoció a el Chapo Guzmán cuando tenía 17 años, que fue en una baile de Feria Regional del Café, por cierto, y la guayaba de la que fue reina. Pero me impresiona, Jaime, por qué este tipo de personajes se hace viral, que no representa nada bueno, no representa nada político, fue sentenciada por cuestiones de lavado de dinero del narcotráfico y de pronto se hacen virales, Jaime. Sí, fíjate que este tema, querido amigo, es un tema muy, muy interesante porque conecta, fíjate, ¿quién iba a decir que íbamos a hablar de forma simultánea de este tema de Emma Coronel con todo lo que ha ocurrido en los últimos días en Sinaloa? Me refiero a todo esta intriga que resultó tras la muerte, tras el secuestro de El Mayo Zambada, la muerte del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el rector Cue. Es increíble de verdad porque uno dice, a ver, ¿cómo es posible que bajo la autoridad de Rubén Rocha Moya, primero haya ocurrido esto, el secuestro, ¿no? Después que bajo su gobierno una fiscal haya permitido el montaje para justificar la muerte del rector de la UAS? Se ha demostrado, y eso a raíz que detienen a Fausto Corrales, el chofer del exrector de la UAS, que ha confesado que, pues, que todo esto fue un operativo, y además él participó también en el montaje en la estación de gasolina, ¿no? Lo están acusando por encubrimiento, precisamente por todo eso lo que ha pasado. ¿Por qué lo estoy comparando o por qué está relacionado con el fenómeno de lo que relatabas de Emma Coronel en esta encuentro con dos influencers? Ay, Dios mío, los influencers. Bueno, el problema con el narco en México, y a ti te consta que tú has vivido muy de cerca en ese mundo, es que la cultura del narco penetró por todos los poros de la sociedad en estados como Sinaloa. Se socializó el narco. Un fenómeno muy parecido, muy similar a lo que ocurrió en Colombia. ¿Te acuerdas de esta serie de que sin tetas no hay felicidad? ¿No? Paraíso. Sin tetas Sin no hay teta no hay paraíso. paraíso. Exacto. Porque el narco consiguió, es una subcultura muy corrosiva, muy penetrante, penetra por los poros de toda sociedad. ¿Por qué? Porque la subcultura del narco viene acompañado de esta promesa efímera de la riqueza, del poder. A quien ha formado parte en la cúspide, por supuesto, del narco, que se ha beneficiado de la riqueza y del poder, existe esta atracción fatal, sobre todo de muchos jóvenes, ¿no? Por saber cómo es que llegaron ahí sin haber perdido la vida. ¿A cambio de qué se convirtió Emma Coronel en reina, en la mujer del Chapo Guzmán? Pues a cambio de sus encantos, a cambio de su físico, a cambio de esa capacidad de ella misma de corromperse, para convertirse en una mujer que defendió al Chapo Guzmán y que en cierto sentido, fíjate, le sigue siendo leal. Y en su momento, a este tipo de personajes entró, creó una especie de glamour al estilo narco, ¿no? Porque se convirtió en un personaje fascinante, ¿no? Sobre todo, yo recuerdo muchísimo el encanto que causó
entre medios de Estados Unidos y medios de Europa, no por las buenas razones, porque cuando una persona se convierte en famosa, puede hacerlo por buenas razones, pero también por malas razones. Y ese es el caso de Emma Coronel. Todo mundo, claro, quiere descubrir cómo es ese mundo, ¿no? Del narco, ¿no? Cómo es esa subcultura, cómo esta gente es capaz de corromperlo todo, es capaz de corromper al poder político, es capaz de corromper al poder judicial, es capaz de mantenerse como un poder detrás del poder del Chapo Guzmán. Es una extraña fascinación por estos personajes. Y claro, para Emma Coronel, como en su momento, sabes, en su momento fue esta mujer la que sirvió de punto de referencia a Pérez Reverte, Arturo Pérez Reverte, la Reina del Sur, ¿te acuerdas? La Reina del Sur se convirtió en su momento en ese personaje que intrigaba a todos, ¿no? ¿Cómo fue posible que una mujer haya prevalecido, haya logrado mantenerse como una reina en el mundo del narcotráfico? Todos estos personajes intrigan, cautivan todavía a cierto sector de la sociedad porque han penetrado hasta la médula, hasta la médula. Y si me apuras un poco, todo esto tiene que ver con la larga vida, la larga y dilatada vida del narcotráfico en países como Colombia y en países como México, porque de ahí ha surgido toda una subcultura que tiene que ver con la riqueza, el poder, la capacidad de sobornar, de corromper la política y los aparatos de seguridad. Pero no solamente eso, son capaces de trastocar la vida misma y el más allá. Porque acuérdate, ¿quiénes son los santos de los narcos, no? Tenemos a Malverde, un santo, una figura ahí que forma parte de la alegoría de pseudo religiosa en estados como Sinaloa. Malverde era un santo, cuasi santo al que le rendían tributo todos los narcos, ¿no? Hay personajes como la Santa Muerte, que se convierten en figuras de rito, ¿no? Entonces, el narco, la subcultura del narco, y tú, ¿quién mejor que nadie ha bregado por esos? Ha creado un mundo que tiene que ver con la cinematografía, con las telenovelas, con la narcoliteratura, con incluso la subcultura del narco se ha extendido su efecto, su poderoso efecto contaminante a la vida política con personajes como Anabel Hernández. Ella, fíjate que el caso de Anabel Hernández es curioso, porque de ser una periodista que se benefició de la narcoliteratura. Luego, con el paso del tiempo, Anabel Hernández se convierte ella misma en personaje de esta narcocultura, convirtiéndose en experta, en periodista de investigación, que ella pone etiquetas a los políticos que, según ella, como López Obrador, se asociaron, tuvieron un maridaje con el poder de los narcos, ¿no? De ser periodista, de ser una observadora, se convierte en uno más de estos personajes del narco, Anabel Hernández, ¿no? Así hay muchos periodistas que no supieron dónde estaban los límites y de repente ya son ellos mismos protagonistas de este submundo, ¿no? Entonces yo creo que no debería sorprendernos que dos personajes, esa es otra vertiente que tiene que ver con los influencers. Ahora los influencers se han convertido también en protagonistas de una subcultura del periodismo, ¿no? Y se han convertido en los palillos, en los mequetrefes que permiten seguir engrandeciendo a figuras como la Reina del Sur o como Emma Coronel, querido amigo. Déjenme, Jaime, solo porque lo recordaste, sin tetas, discúlpenme
Es producto de hablar todo. Llevo como 2 semanas, incluidos sábados y domingos, que no he parado de hablar porque he tenido entrevistas fines de semana, pero tú mencionaste sin tetas no hay paraísos. Y déjeme que es en realidad una de las primeras grandes series de lo que se llama narconovelas, narcoseries, pero lo recuerdo muy bien porque yo estaba preparando mi primer libro, Cártel de Juárez, que prácticamente ya lo tenía listo para publicar en 2007, aunque se publica 2008 por cuestiones eh, de, de una época que me depositaron en mi cuenta bancaria manos desconocidas. $250,000, $245,000 en efectivo, Jaime, pero en eso estaba. Eh, Sin tetas no hay paraíso apareció en agosto de 2006. Agosto de 2006 tuvo veintitantos capítulos, pero ¿por qué se hizo tan popular? Y luego llegamos a Emma Coronel, ¿qué te parece? ¿Por qué se hizo tan popular? Porque no era para mí digo lo que fue para mí, como lo vi en su momento en 2006, cuando estaba preparando Cártel de Juárez, un libro sobre narcotráfico, y el reto era que un título más serio pegara también en un libro, ¿no? Porque sin tetas no hay paraíso, que por lo menos el título es extraordinario, ¿cierto? Así es. Sin senos no hay paraíso. Luego lo dijeron sin senos no hay paraíso, pero el título original es Sin tetas no hay paraíso, que es extraordinario el título, pero era una combinación muy eficaz de sexo, dinero, pobreza, narcotráfico, aspiraciones sociales, tragedias, presentada como una historia que puede vivir cualquiera de nosotros en cualquier pueblo de este país. Así que la serie Sin tetas no hay paraíso tocó para mí un deseo básico, escapar de la pobreza. La protagonista, que se llamaba Catalina, no solamente quería ser bonita, quería salir de esa situación de pobreza y entrar a un mundo de grandes lujos. Y esa es la narrativa, ¿no? Pobrezas, deseos, dinero fácil, narcotráfico, transformación, tragedia, que nosotros lo veíamos en qué, en los autos, ¿no? Yo en este pueblo, por ejemplo, aquí donde vivo, yo hice una encuesta y los niños querían ser, cuando les preguntabas, querían ser narcotraficantes. ¿Por qué? Por el dinero, los autos. Yo recuerdo mucho, les voy a platicar una historia, Jaime, que no platico mucho porque no platico del pueblo a donde vivo, pero aquí hace muchos años se, se construyó una calle, pero bañísimos, con concreto reforzado. Y yo te confieso, y les confío a ustedes, yo decía, ¿para qué carajos quieren una calle con esto? Y cuando empecé a ver a los Ferrari, dije, ya, olvidé todo, ¿sí? Olvidé todo, pero eso me representaba sin tetas no hay paraísos. Eh, Uno podía juzgar a los protagonistas, pero los entendía, porque representan la cultura del dinero muy fácil, ¿no? Así que si combinas todo lo que representaba, era vulgar, provocadora, sexualmente atractiva, con jóvenes bellísimas, era imposible de ignorar. Y luego empezamos a caer en esa especie de lo que se llama narcocultura. Así que se convirtió en la parte de la conversación, de los escándalos cotidianos, de la curiosidad, y eso era perfectísimo, ¿no? Porque mostrabas el narcotráfico como parte de la vida cotidiana. Mujeres bien bellas, mucho dinero, barrios muy pobres, de donde se podía salir de la pobreza, fiestas, ropa, cirugías estéticas, sicarios, dinero, relaciones sentimentales de poder con mujeres guapísimas, producto de la relación con el dinero. Así que en mucho se hablaba de autoestima a través del narcotráfico, de pobreza, sexualización de la mujer, desigualdad, consumo, machismo, deseos de pertenecer a algo. Y el narcotráfico te lo ofrecía. Así que la serie tenía paradojas poderosas, ¿sí? Te vendían paraísos, pero te mostraban que el paraíso es una trampa. Y por eso para mí pegó.
¿sí? Había escándalos y curiosidad. Y esos escándalos satisfacían la curiosidad, pero para mí, de entrada, y yo te decía el título, y luego allí entran personajes, después de tantos años, fíjate, ¿sí? Después de tantos años, 2006, 2020 años después, justamente en este mes nace Sin tetas no hay paraísos, vienen declaraciones como las de Emma Coronel. Creo que ahí teníamos un audio, ¿cierto, Marvel? De Emma Coronel en este segmento con estos influencers y le doy forma a esto y luego regresamos con Jaime. Marvel, por favor. Esperando. Hola, tuvieron tiempo sin darle sentencia, pues. Sí, es ese, cuando recién llegas es como que, es lo nuevo y como que, sí, tienes muchos cambios mentales, muchos cambios pero después cuando pasa un tiempo y vas a corte y tienes que esperar tu sentencia que todavía te dan unos meses, es el tiempo que se hace más desesperante. Y ese tiempo es... Porque te estás imaginando, ay, ¿cuánto me van a dar? ¿Sabes? Esto, es bien desesperante. Y cuando te dan la sentencia, te entra como que... Es bien feo. No, entra como una paz porque ya tienes en mente, ok, y te resignas, voy a estar aquí tanto tiempo, voy a hacer esto y esto, me acomodo a esto y esto, y ya tienes una paz interior y te haces una idea de cuánto tiempo vas a estar ahí y ya puedes así. O sea que su etapa esa de resignación es la más difícil, pues. Antes de saber cuánto vas a estar ahí, es muy desesperante. O sea que ya saber cuánto tiempo le hizo sentir más tranquila. Sí, porque ya me pude dar una idea. Y no le entró como esa etapa de esa sensación de, a la madre, mucho tiempo. Sí y no, porque me podían dar una sentencia más larga, ¿sabes? Y entonces cuando dices, ok, no fue el límite, pero tampoco te dieron la libertad, pero ok, entonces ya te haces como en la mentalidad, ok, aquí voy a estar tanto tiempo, ya como que lo asimilas y dices, ok, ya decides cómo pasar tu tiempo, qué hacer, ok, voy a hacer ejercicio, voy a enfocarme en estudiar, voy a hacer esto, porque ya sé que voy a estar este tiempo, o ya no puedo hacer nada. Y no había días que de plano no se volvía casi como de que loca, de que ya me quiero salir. Sí, pero recibí tratamiento psiquiátrico. O sea, si te ayudan ahí pues, a controlarte. Pero así como un día adentro es más que aquí afuera. El doble. Entonces le pasaba más lento el tiempo. Sí, y allá sientes todo doble. ¿Y cómo cuando estás dentro de la celda, qué hacía nomás? Es que yo siempre estaba laqueada. Ya ves que te imaginas, no sé si ves normalmente que en la cárcel todo el mundo, no sé si lo que veo. Anda cotorreando, pues allá afuera. Sí, pero yo no. Yo estaba laqueada. ¿La tenían o usted estuvo así por gusto? No, porque me tenían. No, por mí hubiera andado allá. ¿La tuvieron? Por mí yo hubiera andado allá en medio de sí. ¿Cómo te... Hablamos Sin tetas no hay paraíso, pero déjenme decir, y llegamos 20 años después, 20, ¿sí? Agosto de 2006, nace Sin tetas no hay paraíso. Y es una explosión por la narcocultura, como la llamamos ahora. Y después brincamos 20 años a Emma Coronel Aispuro, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, 5 horas hablando, se vuelve tendencia. ¿Por qué? Pues por lo mismo que Sin tetas no hay paraíso. Primero, es una reina de belleza. Segundo, es la esposa de un hombre que fue muy poderoso, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo y con mayores ingresos. Así que es la fascinación por el poder, por el peligro, por la belleza. Personas asociadas con grandes organizaciones criminales generan curiosidad porque representan un mundo normalmente inaccesible para la mayoría. Sí. Y así que de pronto es muy curioso y perverso, es una especie de perversidad, ¿cierto? Saber cómo viven, qué piensan, qué pasó detrás de lo que no pudo decir cuando estaba detenida. Es el atractivo de una especie de celebridad. Yo digo ominosa. Coronel no es... Perdón, las personas que no perciben a Emma Coronel solo como una persona relacionada con un caso criminal. Es una figura mediática porque es la esposa del narco más poderoso que hubo en su momento, después de los grandes narcos colombianos.
Sí, así que la apariencia, la ropa, las relaciones, el estilo de vida, desplazan todo, todo lo demás, todos los asuntos que hay al lado y tienen una especie de vida extraordinaria, Jaime, que no es cotidiana, pero y es muy predecible, pero es morbo puro, ¿cierto, Jaime Hernández? Sí, con un añadido, yo diría, con un añadido muy, muy importante. En la época de Sin tetas no hay paraíso, casi nadie se percató de ese fenómeno, de cómo, la subcultura del narco lo había penetrado todo, lo había trastocado todo y lo había condicionado todo, ¿no? No fue sino hasta que nos enteramos a través de esta telenovela, precisamente con ese mismo título, de que fue un gran éxito, de Sin tetas no hay paraíso, que más o menos nos hicimos una idea de cómo fue penetrando esta subcultura del narco y condicionando incluso el sentido de la belleza, el sentido que fue condicionando no solamente el sentido de la estética, sino que fue condicionando, el proyecto de vida de mujeres, de hombres, de chicos jóvenes. Si tú querías tener éxito en la vida, tenías que formar parte de ese mundo, ¿no? Que te ofrecía poder, gloria, pero en el caso de las mujeres, para poder acceder a ese mundo donde podías adquirir riqueza y fama, solamente tenías que tener un buen culo y unas buenas tetas. Eso nos enteramos mucho tiempo después cuando surge esta telenovela. Pero en el caso que nos ocupa hoy, que es el caso de Emma Coronel, fíjate qué interesante cómo los medios de comunicación, las redes sociales, se han convertido en comparsas de estos procesos, porque hoy estamos hablando de Emma Coronel, que todavía no forma parte o todavía no se convierte en un culebrón, en una telenovela con ella como protagonista, no. Ha sido gracias a que hoy existen las famosas redes sociales en las que de repente estamos ante lo que personajes como Humberto Eco dice que ya estamos ante la invasión literalmente de los imbéciles. Se refiere a los influencers. Estoy parafraseando a Humberto Eco. Dice, las redes sociales dan derecho de palabra a legiones de imbéciles que antes solo hablaban en el bar y después de una copa de vino sin dañar a la colectividad. Antes cualquiera podía perorar en un bar, te echabas un par de tequilas y ya empezabas a perorar, ¿sabes? A filosofar, ¿no? A veces con comentarios pertinentes, filosofando de la vida y a veces con comentarios negativos. Pero cuando alguien se pasaba de la raya en un bar y hacía comentarios homófobos, misóginos, alguien le decía, cállate imbécil, ¿no? Pero ahora todos en las redes sociales tienen casi el mismo derecho de palabra, todos. Tenemos a los influencers, a Luisito Comunica, tenemos a Loret de Mola, tenemos a todos estos, ¿no? Y por eso dice ahora estos imbéciles tienen casi el mismo derecho de palabra que un premio Nobel. Sí, Emma Coronel tiene hoy el mismo derecho de palabra que un premio Nobel de física, de medicina, ¿no? Las redes sociales han potenciado a este ejército de imbéciles que han llegado para convertirse en fenómenos. Que alguien consiga máximos niveles de audiencia durante 5 horas, te dice, te habla del mal estado en que se encuentra nuestra sociedad. Que alguien por morbo se enganche a un diálogo, a una interlocución con Emma Coronel, que por cierto, más allá de esta crítica suelta pepitas de oro, porque nada más empezar la grabación, ¿qué es lo que dice Emma Coronel? Tuve que experimentar muchos cambios mentales. Pues claro, sí, Emma Coronel, que vivió condicionada toda su vida pensando en que ser reina de belleza era lo máximo y que ser reina de belleza le permitía conquistar el poder, acostarse
con el hombre más rico, más poderoso y más sanguinario, pero claro, a cambio de acostarse con ese hombre más corrupto, más sanguinario, iba a tener el poder y la gloria, ¿no? Y ahora ella misma sabe que esa fase de su biografía se ha convertido en una telenovela viviente, que sacia el morbo de muchísimas gentes, todo mundo conectado 5 horas para tratar de entender, para asomarse a ese mundo de asesinatos, de crueldad, que ahora cuenta Emma Coronel, muy quitada de la pena, con un tono desparpajado mientras cocina ante 2 idiotas, 2 influencers que se convierten en sus comparsas, porque a diferencia de un periodista que podría cuestionar a Emma Coronel, que le podría repreguntar, a tratar de arrinconarla, cuestionar su ética, su moral, ¿no? No, aquí son influencers, son colaboradores de Emma Coronel para ser más grande, para engrandecer su pasado, para blanquear su biografía, para redimirla ante una sociedad, porque hoy Emma Coronel pasa, si te das cuenta por el tono en que expone su caso, tienes que ir al psiquiatra. O sea, lo que ella hizo, que era convertirse en reina, en la mujer del narco más poderoso, que en su momento le benefició, le dio riqueza, le dio poder, poder en el más amplio sentido de la expresión, porque nadie podía meterse. Emma Coronel era capaz de mandarte a asesinar si te metías con ella. Entonces, de ser una mujer que gozó del poder, la gloria, ahora se ha convertido en una suerte de víctima. Yo no sabía, era inocente. Tuve que incluso que ir al psiquiatra porque la vida me maltrató, ¿no? Como diría casi, son estos personajes que a mí me intrigan mucho porque es como si tú no tuvieras voluntad, no tuvieras libre albedrío, ¿no? Entonces te conviertes en esa hojita que va cayendo sin mayor voluntad, ¿no? Y en muchos sentidos tienes grandes, grandes oportunidades de convertirte en víctima. ¿Por qué? Porque ya te puedes remitir a Shakespeare. Shakespeare decía, todos somos marionetas en manos del destino. Yo era una marioneta más en manos del destino. Joaquín el Chapo Guzmán me convirtió en lo que soy. Sufrí por esa relación. Tuve que ir al psiquiatra. Tuve que cambiar mi mentalidad. Estar sufriendo. Ay, ¿cuántos años me van a dar? Y los influencers. Pero, ¿en verdad? Sí, pero ¿a poco sí se pasó eso? ¿No? Y dices, ¿qué es esto? Esto es un esperpento. Son ganas de mostrar tus inmundicias bajo una luz lo más favorable posible, ¿no? A mí no me engaña Emma Coronel. Toda su trayectoria, todos sus pactos secretos con la justicia, toda esta gloria que vivió y estas aventuras intrépidas cuando llega la DEA y los encuentra en la cama, y qué pasa con las gemelas, y luego qué pasa con los abogados, cuánto guardó de su fortuna, en fin, tuvo que llegar a un pacto, ¿no? Y después, te lo apuesto, querido amigo, se van a convertir en éxitos taquilleros de películas, de telenovelas, y todo por culpa de una cultura que sigue glorificando este mundo del narco. Vaya miseria, como dirían los italianos, porca miseria, querido amigo. Porca miseria, pero déjame decirte, Jaime, es que yo, cuando estabas hablando, entonces tengo otra figura. ¿Por qué pegan tanto estos personajes? Pues porque la información que dan es muy fácil de procesar. Hay frases como las que tú dijiste, me voy a remitir a ellas. Yo no sabía. Todo el mundo hablaba del Chapo Guzmán en esa época. 2006, yo estaba preparando mi libro y todo el mundo hablaba del Chapo de Guzmán, y en Sinaloa más todavía, y todavía tenía doble carga porque todo el cártel de Sinaloa tenía el poder en Sinaloa. Él era diferente conmigo. ¿Qué diferente puede ser un criminal? Mi vida cambió, pues sí, con todos los miles de millones de dólares que tenía el Chapo Guzmán. Es una información muy fácil de procesar.
No requieres pensar nada. Es como apelar al sentimiento. Requiere, yo decía, poco esfuerzo cognitivo, pero detrás está algo que la gente no piensa, la mayoría, no hablo que todos, pero que es muy difícil de comprender y tú lo vas delineando. Atrás hay una red financiera impresionante, investigaciones judiciales, estructuras de organizaciones criminales que exigen más atención que este lenguaje facilón, ¿no? Pero aquí hay morbo, hay curiosidad prohibida y hay una especie de componente psicológico de quiero saber qué ocurre detrás de la puerta. ¿Qué piensa esta mujer que estuvo casada con el capo más importante? Hay una especie de identificación emocional